Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro estudio. Después de la pausa que hicimos el domingo para irnos a nuestro campamento, ya el domingo veremos algunas fotos de lo que pasó y vamos a mencionar al ganador, al equipo ganador de las actividades del campamento. Hasta ahorita nadie sabe quién es, solo Dios, y el domingo lo daremos a conocer. Por lo pronto, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Génesis. En la clase pasada, o sea, el miércoles pasado estudiamos el capítulo 7, hoy vamos a estudiar el capítulo 8. Casi todo el capítulo 8, porque el final del capítulo 8 y principios del 9 están ligados y lo vamos a dejar para la próxima clase. Para el tema de hoy, vamos a Génesis 8:15, donde dice entonces, Dios le dijo a Noé: sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. El nombre del tema es Salgan del arca. Y en la clase pasada vimos cómo el diluvio destruyó a todo ser vivo sobre la faz de la tierra. Vimos que lo que sucedió la última semana antes del diluvio, los animales y Noé tenían que entrar al arca, también Noé tenía que juntar alimento suficiente para todos, y nos indicaba la fecha exacta del inicio del diluvio. Y lo último que vimos, vamos a Génesis 7, 21 al 24, dice: así murió todo ser viviente que se movía sobre la tierra, las aves, los animales salvajes y domésticos, todo tipo de animal que se arrastraba por el suelo y todo ser humano. Pereció todo ser que habitaba la tierra firme y tenía aliento de vida. Dios borró de la faz de la tierra todo ser viviente, desde los seres humanos hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo quedaron Noé y los que estaban con él en el arca, y la tierra quedó inundada 150 días. Y bueno, cuando nos dice que quedó inundada 150 días, está resumiendo el proceso desde que el arca se elevó con las aguas hasta que descendió sobre el monte Ararat. Y al principio del capítulo 8 nos explica brevemente lo que sucedió en esos 150 días. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplase un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y las compuertas del cielo y dejó de llover. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Al cabo de 150 días las aguas habían disminuido. Y ahí nos explica brevemente lo que sucedió en esos 150 días, ¿verdad? Pero quisiera que analizáramos lo que dice el versículo 1. Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales. Y bueno, si lo leemos así en nuestro idioma, parece que a Dios se le había olvidado, ¿verdad? Parece que Dios le dijo: Noé, sube tú y junto a los animales, y inició el diluvio y Dios se ocupó en otras cosas, y de repente dijo: ah, caray, ahí está Noé, híjole, a ver, vamos a mandar un viento que empiece a apagar las aguas porque se me fue de la mente que ahí estaba Noé. Claro que no, ¿verdad? Cuando dice que Dios se acordó, nosotros lo vemos como algo que implica un olvido, ¿verdad? Me acordé de algo, lo vemos como algo que no tenías fresco en tu mente y tuviste que traer a la memoria. Y todavía, si vas a la concordancia en Strong, nos dice que cuando se nos traduce se acordó, el hebreo es sacar, y simplemente lo traduce como recordar. Vas a la exhaustiva Strong y te dice lo mismo. Entonces, ¿cómo le hacemos para explicar que a Dios se le haya olvidado lo que pasó, ¿verdad? Si Dios es omnisciente, es imposible que se le olvide. Por eso, estos diccionarios a veces quedan muy limitados y nos traduce brevemente lo que significa o de forma muy escueta, y nos hace difícil entender lo que está tratando de explicar el autor aquí. Pero vamos a otro diccionario, el Brown Driver Briggs. Lo traduce así: es recordar como algo que afecta el sentimiento presente, el pensamiento o la acción. Es decir, este diccionario nos explica que la palabra hebrea recordar no necesariamente se refiere a algo en la mente, sino también a algo en cuanto a accionar o en cuanto a un sentimiento. Y vamos a ver dos aplicaciones de esta palabra referente a Dios en el caso de acordarse. Vamos a Génesis 19, 29. Dice: así arrasó Dios a las ciudades de la llanura, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot de en medio de la catástrofe que destruyó
a las ciudades en que había habitado. Y aquí vemos la misma palabra, se acordó y sacó a Lot de en medio. Luego Génesis 30:22 dice, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Entonces vemos que cuando la Biblia habla de que Dios se acordó de algo, no está haciendo referencia a un proceso mental, sino a la otra parte de la traducción en cuanto a la acción. Cuando Dios se acuerda de algo, implica que Dios está haciendo algo, está moviéndose en el sentido de ejercer una acción específica. Entonces, cuando nos dice que Dios se acordó de Noé, lo que nos dice inmediatamente es que mandó un viento para que empezara a bajar las aguas. Entonces, no está hablando de un proceso mental, que Dios se le olvidó. Está hablando de que después de que se cumpliera lo que Dios mandó al traer el diluvio, Dios ahora acciona de una manera distinta. Y es como entendemos esto de que se acordó. Se acordó de Abraham y sacó a Lot. Hay una acción. Se acordó de Raquel y le quitó la esterilidad. Hay otra acción. Entonces no tiene que ver con la mente, sino con lo que está haciendo. Cuando nos dice hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar, aquí empezamos a ver en este capítulo 8 una serie de paralelismos entre lo que sucede al terminar el diluvio y lo que sucedió en la creación. Recordemos que en la creación nos dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? En este momento tienes la tierra cubierta de aguas y nos dice que hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra. Obviamente aquí sobre la tierra está cubierta totalmente de agua. Entonces tienes un fuerte viento sobre las aguas. Y la palabra viento en hebreo es la misma para espíritu. Entonces tienes aquí un paralelismo interesante. Al principio el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La palabra espíritu también se traduce como viento. Y aquí tienes a un fuerte viento sobre la faz de las aguas también. Luego dice que poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra. Y cuando vimos el relato de la creación en Génesis 1, Dios mandó que el agua descubriera lo seco. Y a lo seco llamó tierra. Tienes el mismo efecto, ¿verdad? De las aguas empiezan a bajar hasta que se revela lo seco. Se parece también a lo que sucedió en la creación. Nos dice que pasaron 150 días para eso, ¿verdad? Luego vamos a versículo 4 y 5, ahí en Génesis 8, donde nos explica la ubicación o nos dice dónde quedó el arca. Dice, el día 17 del mes séptimo, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat, y las aguas siguieron bajando hasta que el primer día del mes 10 pudieron verse las cimas de las montañas. Ahora, no sé si alguna vez te enteraste o viste en internet que hay personas que claman haber encontrado el arca. No sé si alguna vez lo vio. ¿Alguien ha visto alguna noticia al respecto? ¿No? De repente cobran ahí hace ruido ahí en la red y luego se apaga. Y hasta fotos tienen de una estructura que parece... Bueno, muchos se han aventurado a buscar el monte Ararat, pero nadie sabe dónde está, ¿verdad? Pueden tratar de estimar y van y hacen reconocimientos aéreos y tratan de encontrar el arca en algún lugar, algo que les haga pensar que ahí está. Y yo he visto 2 o 3 que aseguran que la encontraron, pero nadie ha podido dar evidencia al respecto. Ahora, ¿qué tan probable es que te vayas a algún lugar donde quizás estuvo el monte Ararat y le eches una visualizada ahí y te la encuentres ahí en la superficie de la tierra? Me parece que es muy poco probable, ¿verdad? Considerando todos los movimientos que tiene la tierra y todo lo que ha pasado en cuanto a erosión y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no hay forma ahorita de que alguien de los que aseguran encontrarla pueda comprobar que realmente la encontró. Pero nos dice, fíjate, el día 17 del mes séptimo es cuando el arca se detiene sobre el monte Ararat. Sabíamos que las aguas se habían cubierto hasta por 7 metros encima de las montañas más altas. Entonces el monte Ararat necesariamente es una de las más altas, porque dice que queda ahí y luego el agua sigue bajando hasta que pudieron verse las cimas de las montañas. Entonces este monte Ararat tuvo que haber sido de los más altos en aquel entonces. Pero el hecho de que nos dé este detalle, el día 17 del mes séptimo, y luego previamente nos dijo que habían pasado 150 días, es interesante porque si recordamos en Génesis 7:11, nos dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo.
Entonces, el diluvio empezó el día 17 del mes segundo y el arca se posa sobre el monte Ararat el día 17 del mes séptimo. ¿Cuántos meses pasaron? 5 meses. Lo que nos dice previamente que habían transcurrido 150 días. Ahora, recordemos, y esto lo vimos creo en el curso de Apocalipsis, los que estuvieron, que en la Biblia, cuando se habla de meses, los meses son de 30 días. Veamos, por ejemplo, Deuteronomio 21:13, que me parece que estos dos pasajes es la forma más directa de probar que los meses eran de 30 días. Dice Deuteronomio 21:13, y se deshaga de su ropa de cautiva, después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre durante todo un mes, podrás unirte a ella y serán marido y mujer. Aquí nos habla de guardar luto por un mes, ¿verdad? Ahora vamos a Deuteronomio 34:8. Dice, durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo del luto acostumbrado. Entonces, la mujer guardaba el luto por un mes. Los israelitas guardaron luto por 30 días según la costumbre. ¿Cuántos días tenía un mes? 30 días. Ahora fíjate, del 17 del mes segundo al 17 del mes séptimo son 5 meses. Cada mes de 30 días, ¿cuántos días son? 150 días, ¿verdad? Entonces, ¿a qué grado nos da fechas precisas en cuanto a la duración del tiempo? Ahora, tenemos que 150 días y el arca posa sobre el monte Ararat y las aguas siguieron descendiendo, ¿verdad? ¿Podríamos saber cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Se acuerdan? En el tema pasado hicimos una estimación de cuánto tiempo se tardó. ¿Quién se acuerda cuál fue el máximo que encontramos? ¿Cuántos? ¿Cuánto se tardó en construir el arca? 85 años. El máximo que calculamos era 85 años, partiendo de las edades de sus hijos, principalmente considerando el mayor Sem, ¿verdad? Entonces dijimos máximo un periodo de 85 años. Ahora, ¿pudiésemos estimar o calcular cuánto tiempo estuvo Noé en el arca desde que entró hasta que salió? Bueno, el hecho de saber cuánto duran los meses nos da la posibilidad de calcularlo. Vamos a seguir leyendo. Génesis 8, 6 al 12. Nos dice que Moisés intenta saber si ya puede descender del arca. Dice, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro, esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Pausa. ¿Era una paloma amaestrada o no? Fíjate, recuerda, ¿cuáles eran las únicas aberturas que tenía el arca? Una ventana y una puerta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está abriendo aquí Noé? Una ventana. Recordemos que fue Dios quien cerró la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú? ¿Que Noé podía abrir y cerrar la puerta cuando quisiera? No se puede. Entonces, Noé quiere saber si la tierra se secó, se asoma por la ventana. ¿Cómo puede saber si ya está seca? Bueno, suelta un cuervo. Y no, lo único que nos dice es que el cuervo anduvo de un lado para otro, pero nunca nos dice que lo metiera adentro, ¿verdad? Lo que nos dice de la paloma, que dice la paloma, versículo 9, no encontró un lugar donde posarse, volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra, no extendió la mano, tomó la paloma, ¿verdad? O sea, la atrapó. Yo me acuerdo mucho en las caricaturas que veo del arca, que Noé sale así con la paloma y la avienta, y la paloma regresa a su dedo, y luego la mete al arca. No, para empezar también, cuando tú ves los dibujitos del arca de Noé, ponen a todos los animales, ¿dónde? ¿Dentro del arca? ¿O paseándose afuera del arca? Bueno, como si Dios había cerrado la puerta. Nadie podía pasearse allí en el arca, todos estaban adentro porque Dios había cerrado la puerta. Tienes una ventana, la paloma, yo me imagino, esto no es bíblico, que Noé tuvo que tantear a la paloma, ¿no? Para poder pescarla y volver a meterla, porque es la forma en la que puedes saber si ya se secó la tierra. Dice el versículo 10, esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada.
Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a saltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. Ahora fíjate, si ya se dio cuenta que la tierra está al descubierto, ¿por qué no se bajó? Porque Dios había cerrado la puerta, ¿verdad? Entonces, Noé está tratando de ver qué pasa afuera, porque está fuera de su capacidad salirse, ¿verdad? 7 días espera, vuelve a soltar la paloma y la paloma ya no regresa, por lo que asume que ya puede considerar que la tierra ya tiene árboles, todo lo que se requiere para que la paloma sea independiente, ¿verdad? Luego, versículo 13 y 14. Dice, Noé tenía 601 años cuando las aguas se secaron. El primer día del primer mes de ese año, Noé quitó la cubierta del arca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del segundo mes, la tierra estaba ya completamente seca. Ahora nos da otro dato, ¿verdad? Tenía 601 años. Recordemos que leímos que a los 600 años empezó el diluvio. Ya tiene 601 y nos dice, quitó la cubierta del arca. No está hablando de la puerta, tiene que estar hablando de la ventana. Tuvo que haberse asomado porque vio que la tierra estaba seca. De alguna forma como que se pudo salir, asomarse, ¿verdad? Y luego nos dice el versículo 14, para el día 27 del segundo mes, la tierra ya estaba completamente seca. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo en el arca? Bueno, teniendo la referencia del mes en el que la tierra estaba totalmente seca y considerando que el versículo que sigue es el 15, donde dice, entonces le dijo a Noé, Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras, asumimos que cuando la tierra ya estaba totalmente seca fue cuando Dios les pidió que salieran. Fue Dios quien les pidió que entrara, cerró la puerta. Cuando les pide que salgan, necesariamente Dios tuvo que abrirles la puerta, ¿verdad? Pero entonces podemos estimar, puesto que nos da la duración, nos da el momento en cuanto a los meses, ¿verdad? El diluvio comenzó el día 17 del mes segundo. Noé salió el día 27 del segundo mes del año 601 de Noé. O sea, empezó el mes segundo, el día 17, cuando Noé tenía 600 años, y luego sale el mes segundo, el día 27, ¿sí? Un año después. Si tú haces la suma, considerando que los meses tienen 30 días, llegas a un total de 371 días en el arca. 371 días en el arca. ¿Te imaginas qué es estar encerrado con tu familia política, suponiendo que eres una de las nueras? 371 días. Ahora, más adelante vamos a ver que Jacob se quejaba, y a ver quién era Jacob. Ya no me acuerdo bien si es Jacob. No, era Isaac, padre de Jacob, hermano de Esaú. Esaú se casó con unas mujeres paganas. Isaac y su mujer Rebeca decía que estaban fastidiados de estas mujeres, las tenían hartas, no vivían con ellos, simplemente eran familia política que los visitaban. Ahora imagínate qué clase de familia es esta que tuvo que convivir 371 días comiendo lo que pudieron recopilar, haciéndose cargo de los animales que estaban en el arca, alimentándolos, sin poder salir, sin aire fresco. ¿A qué olía ese lugar? ¿Cómo? No nos da muchos detalles, por ejemplo, cómo controlaban la parte del drenaje, ¿verdad? Cómo controlaban los desechos de los animales y sus propios desechos, no sabemos. Pero algo me dice que no era totalmente eficaz en cuanto a concluir que no había ningún mal olor. De hecho, nomás el tener los animales ahí, ¿cuánto te gusta? Una semana, ya debería empezar a oler feo, ¿no? Tienes 371 días ahí encerrados, no puedes salir, puedes monitorear lo que pasa afuera y tienes que esperar a que Dios te diga, sal. Entonces cuando salieron, imagínate la alegría de salir, ¿verdad? Por fin, aire fresco, pero ¿qué encontrarían sobre la tierra? ¿Qué crees tú que habría sobre la tierra? Después de haber estado tanto tiempo húmeda,
Dice, por fin está seca la tierra, en el sentido de que ya no hay agua, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con los cuerpos de todos los que murieron? ¿Estarían en descomposición después de 371 días? ¿Ya huele feo? ¿Todavía huele feo o ya no? ¿O ya no es más que osamentas? O bueno, tienes el efecto del agua que los preserva de cierta forma. Entonces, algunos vemos en las caricaturas que salen y todo está bien bonito, pero dudo mucho que esa sea la imagen que se encontraron. Tuvo que haber rastros o restos de los que vivieron, de animales o de personas. La tierra no estaba en una condición óptima, ¿verdad? Estaría toda saturada de agua, enlodada. ¿Cómo estaría? Imagínate, tienes la tierra cubierta sobre el agua, ¿se mantuvo igual o tuvo divisiones mientras estaba abajo? ¿Se separaron las cosas? ¿Cómo quedó? Es muy probable que no hayan tenido un paisaje hermoso para ver. Debe haber sido algo extraño. Y luego dice, versículo 15 y 17, entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Y aquí tenemos otro paralelismo. Dios creó las aves y luego los animales terrestres, luego los humanos. Aquí nos dice que salgan las aves, el ganado y los animales y su familia. Y después de que Dios había creado todos, los bendijo y les pidió que se multiplicaran. Y aquí encuentras lo mismo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Así que te fijas que hay cierto paralelismo entre la creación y este nuevo comienzo. Desde el viento sobre las aguas hasta la bendición de que se multipliquen y que llenen la tierra. Lo vemos igual, hay un nuevo comienzo, pero el ser humano sigue siendo corrupto, ¿verdad? El único declarado justo es Noé. Sus 3 hijos y sus nueras y su esposa no habían sido declarados justos, no son hijos de Dios. Sigues teniendo una humanidad depravada, incluyendo a Noé. Y van a repoblar la tierra. Entonces, fíjate, no tienen el mismo inicio que Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva antes de la corrupción se les bendijo. En este caso tienes a seres humanos corruptos y también se les bendice. Pero este nuevo inicio no se compara con el primero. Ya tienes a la humanidad depravada. Sabemos que, conforme vamos a ir leyendo, que poco tiempo después del diluvio se meten en problemas familiares. Noé maldice a su hijo Cam y a su descendencia. Entonces, sí hay un paralelismo con la creación, pero no se parece en lo absoluto. Luego, versículo 18 al 20, dice, salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. O sea que los que sobrevivieron en el arca, Noé los sacrifica, ¿verdad? Porque aquí la palabra holocausto es el hebreo hola, que se traduce así, ofrenda quemada completamente. Ahora, recordemos que cuando vimos que Caín y Abel le presentaron ofrendas a Dios, la palabra para esa que se nos traduce como ofrenda es regalo. Y vimos la aplicación, que se le daba regalo a alguien que consideraba mayor. Vimos que la gente le llevaba regalos a Salomón y que algunos le negaron regalos a Saúl porque no lo consideraban su rey. En este caso tenemos a Noé ofreciendo un holocausto, o la ofrenda quemada completamente. Y aquí es una referencia directa al sistema sacrificial. Tienes un altar y tienes un animal quemado. Y el olor es grato a Dios. Entonces aquí tenemos que concluir que en algún momento, incluso antes del diluvio, Dios ya había revelado este sistema sacrificial.
No lo podemos asegurar en el caso de Caín y Abel por la palabra hebrea, no se usa esta misma palabra. Pero aquí en el caso de Noé, esa forma de ofrendar a Dios ya está presente. Lo vamos a ver también con Abraham y lo vamos a ver ya instituido en la ley de Moisés. Pero ¿recuerdan qué significa esto? ¿A qué apunta el hecho de matar a un animal para agradar a Dios? ¿A qué hace referencia? A un sacrificio expiatorio, a Cristo. ¿Desde cuándo ya se está hablando de Cristo? Aunque no directamente, sino lo que Dios haría por medio de un sustituto. Nos dice, versículo 21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Versículo 22. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Ahora, ¿por qué fue olor grato a Dios el sacrificio que se ofrece? ¿Porque le gusta la carne asada? ¿O le gusta el olor a carne quemada? ¿O apunta a lo que Jesús dijo? Toda la Escritura habla de él. El animal que se ofrece en holocausto y su vida es entregada como olor fragante a Dios, apunta a lo que Cristo haría. ¿Por qué es olor grato a Dios? Recordemos que a Dios le agradan las ofrendas no por la ofrenda per se, sino por quien la ofrece. ¿Y quién está ofreciendo aquí esta ofrenda? Noé. Recordemos que entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, el autor de los Hebreos nos aclara que la ofrenda de Abel fue aceptada por la fe de Abel. Se nos dijo antes del diluvio que no era el único justo, era el único que había nacido de nuevo, el único regenerado por Dios, y quien le ofrece el sacrificio es Noé, y lo que está ofreciendo apunta a lo que Cristo haría. Así que es olor a grato a Dios porque Noé es hijo suyo. Y se compromete, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, a pesar de que desde su juventud las intenciones del ser humano son perversas. Desde su juventud, desde joven, sabemos que hay una edad, o lo podemos determinar, en la que Dios considera una persona responsable de sus acciones. No nos dice desde que nace, porque un recién nacido no puede tener conciencia de lo que hace. Pero desde su juventud, que aunque no se nos especifique la edad, sabemos que en el pueblo israelita a los 12 años se le consideraba ya responsable de sus propias acciones. Acá en nuestro país, ¿a los cuántos años se les considera ya responsable de sus propias acciones? A los 18. Bueno, pero ¿cuál es la edad que Dios considera como límite para hacerlo responsable? La Biblia no lo especifica. Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no especificó hasta qué edad. Lo que nos dice aquí es que desde su juventud sus intenciones son perversas. Pero no voy a maldecir la tierra por culpa de él. Dice, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. Pero luego nos preguntamos, ¿no dice Apocalipsis que va de todo? Dice, pues no está diciendo aquí que no lo va a volver a hacer. ¿Se está contradiciendo Dios? No, la clave está en el versículo 22. Mientras la tierra exista. Así que implica que hay un fin, ¿verdad? Y sabemos que cuando Jesús venga y destruya todo, la tierra va a ser regenerada. La tierra que conocíamos dejará de existir. Va a haber una liberación de la creación. La creación entera guarda la manifestación de los hijos de Dios porque fue sujetada a vanidad. No por sí, sino por quien la sujetó, dice la Reina Valera 60. Entonces, no está diciendo que jamás va a volver a pasar, sino que hasta que la tierra deje de ser. Por eso no hay contradicción, ¿ok? Además, nos dice aquí también, bueno, es que ese es el punto donde no quiero profundizar para verlo con el capítulo 9, porque hay más parte de este nuevo pacto que Dios hace con el hombre. Se le conoce como las leyes noágidas, y de eso vamos a estudiar la siguiente clase, porque da una serie de instrucciones, que algunas eran iguales a las que tenían Adán y Eva y otras cambian, pero lo veremos más adelante.
El punto aquí es ver que esto que sucede y esta limpieza no tiene como objetivo eliminar la maldad. Simplemente está preservando un linaje de acuerdo a la promesa que Dios dio. Todos esperan que un hijo de Eva le aplaste la cabeza a serpiente. Cuando aniquila a todo ser humano excepto esta familia, nos deja el camino fácil. Necesariamente es un hijo de Noé. Y si no son esos tres, tiene que ser un descendiente de ellos. Así que se reduce totalmente, ¿verdad? Sabíamos que se esperaba de Abel. Caín mata a su hermano Abel, y luego tenemos a Adán y Eva diciendo de Seth que este era el reemplazo de Abel. Y los hijos de Seth, con los hijos de Seth empezó a invocarse el nombre de Dios. Y vimos que ahí venía el linaje de los hombres que Dios se guardaba para sí mismo. Y llegamos hasta Noé, y había muchísima maldad. Dios hace una limpieza y deja solamente Noé sus 3 hijos. Pero cuando veamos que sigue el relato, empiezas a descartar fácilmente que no puede ser hijo de Cam, porque Noé maldice a la descendencia de Cam. Sabemos hoy en día que el Mesías proviene de la descendencia de Sem, pero en este punto nadie sabe. Toda la esperanza está puesta ahí entre ellos. Imagínate qué se sentirá ser parte de esa familia y decir: de nosotros viene el que va a aplastar en la cabeza a Satanás, pero sabe que no eres tú, porque tú eres pecador. Entonces hay una alta expectativa de lo que va a suceder. Por eso es importante ver el pacto que Dios hace con ellos y lo que sucede a continuación. Porque no es que Dios haya intentado un nuevo comienzo, simplemente está preservando el linaje para que venga su Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos cómo empieza y cómo termina el diluvio, y entendemos que la Biblia es clara en que fue Dios quien lo trajo, nos deja una ilustración clara. Dios es justo. Y aunque Dios es amor, su amor no invalida su justicia. Cuando veamos un poco más delante del amor de Dios, entendemos que tenemos que separarlo en 2 tipos: el amor de benevolencia o de beneficencia y el amor de complacencia, el ágape y el filos. Y es cierto que Dios ama a todo el mundo porque es bueno para con todos, pero se complace solamente en sus hijos. Y cuando llega el momento del juicio, vemos que a los que son de Él, a quienes les tiene amor filos, no los va a condonar, sino que proveyó salvación para ellos. Pero a todos los demás los va a condenar eternamente. A los hijos de Dios nos dará misericordia, a los demás les dará justicia. Y eso en nada disminuye el amor de Dios. Simplemente hay que entender que el amor en ninguna forma elimina su justicia. Así que es cierto que tenemos un Dios de amor, pero también es cierto que es fuego consumidor. Nosotros que sabemos que merecemos el castigo, lo único que nos resta es vivir agradecidos, eternamente agradecidos. Porque si nos juzgara, en lugar de darnos misericordia, pereceríamos igual que ellos. Entonces no es un juego. Nadie puede decir, como alguna vez dijo el Papa Francisco, que aún los ateos se van a salvar. Eso es totalmente antibíblico. No puedes partir del amor ágape y generalizarlo y convertirlo en salvación para todos. No, porque Dios es bueno y porque Dios es justo. Y porque Él es bueno y justo, estamos todos en problemas, ¿verdad? Porque no va a aceptar soborno, no va a permitir corrupción, no va a permitir la maldad y la va a aniquilar. Como en los días de Noé se anuncia el juicio venidero y se cumplió. Hoy en día dicen, bueno, ya tienen mucho anunciando que Cristo vendrá. Es cierto. Pero tenemos evidencia de que cumple lo que promete. No dijo cuándo, eso sí fue claro. El día y la hora nadie lo sabe, pero vendrá. Así que no es cuestión de preguntarnos si lo hará o no, sino cuándo lo hará. Así que los que estamos con vida, los que tenemos acceso a la gracia de Dios, tenemos que vivir en santidad. No para salvarnos, porque ya nos concedió eso,
sino para agradarle. ¿Me explico? Nos dice aquí la promesa que mientras la tierra exista, dice, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. ¿Qué me dices del calentamiento global? ¿Debemos estar preocupados porque el mundo se va a acabar por el calentamiento global? Bueno, un cristiano que lee su Biblia no tiene de qué preocuparse, pero tampoco es excusa para ser negligente, ¿verdad? El punto es fácil. Mira, aquí está la promesa de Dios. Habrá siempre cosecha, frío y calor, verano y invierno y días y noches. No se va a acabar la tierra antes de que Cristo venga. Se va a acabar cuando Él venga, ¿verdad? Y el calentamiento global no va a ser que Cristo venga, o sea, no se trata de eso, ¿verdad? No hay nada en la Biblia que indique que el mundo se va a acabar antes de que Cristo venga. Se va a acabar, pero no por la acción humana, sino por la acción divina. Así que nosotros debemos ser buenos administradores, es decir, el hecho de que confiemos en esta promesa no significa que puedes hacer lo que quieras del planeta, tirar basura y maltratar los animales y no cuidar el ambiente. No estoy diciendo eso. La Biblia nos llama a ser buenos administradores, pero el hecho de que administremos no significa que la tierra tendrá larga vida. Y el hecho de que no administremos tampoco significa que Dios va a dejar que se acabe. Así que debemos ser buenos administradores confiando en la promesa de Dios. La negligencia no está, en este sentido la negligencia, bueno, y en ningún sentido la Biblia permite ser negligente. Entonces, ¿qué opinas de los cristianos que luchan por salvar a la ballena azul? Quiero que me des una opinión sincera. ¿A los ojos de Dios eso es bueno o no? ¿Qué me dices de ir en una lancha ya a salvar a los glaciares? ¿Qué opinas? Bueno, no te vayas tan lejos, Hernán. ¿Por qué no hacemos mejor una campaña para salvar a los perritos de nuestra ciudad? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Es bueno a los ojos de Dios o no? Alguien que me diga, a ver, voten. ¿Es bueno? Levante la mano que diga, sí, Dios dice like, me gusta eso. ¿Nadie? Que los perros se mueran, ¿eso es lo que Dios piensa? ¿Quién dice, bien, una campaña para salvar a los perritos? Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Ok. Ahora quiero agregarte un hecho más a la pregunta. ¿Qué pensará Dios de una campaña para salvar a los perritos mientras te das cuenta que hay muchos niños en la calle hambrientos? A los ojos de Dios será correcto que dediques tu esfuerzo en salvar a los perritos, en lugar de ayudar a aquellos que son a imagen de Dios, que son tu prójimo y que forman parte del segundo mandamiento más grande. Es bueno salvar a los perritos, pero nunca antes que a los niños. Es bueno salvar a las ballenas, pero nunca antes que a tu prójimo. Es bueno salvar los glaciares, pero nunca antes que aquel que fue creado a imagen de Dios. ¿Me explico? Tenemos la promesa de que Dios va a sostener hasta que cumpla su propósito. No nos debe preocupar eso. Debemos ser buenos administradores. Pero ante la necesidad que experimenta nuestros prójimos, es mucho más importante ayudarlo a ellos que a cualquier otra criatura sobre la faz de la tierra. Es increíble cómo te pueden encarcelar por destruir el huevo de un águila en peligro de extinción, pero tienes la libertad para matar a tus hijos en tu vientre. Es absurdo, el mundo está loco. No caigamos en ese juego, ¿verdad? Es cierto, Dios va a preservar la tierra, ok, seamos buenos administradores y enfoquémonos en lo verdaderamente importante y no caigamos en la trampa de esas personas que se olvidan. Inclusive les he preguntado a algunos,
Si tuvieras a un perrito ahogándose y a un niño ahogándose, ¿a quién salvas? Y sin fallarle, todos los que están metidos en ese tipo de cosas prefieren salvar al perrito. No les preguntes ¿por qué? Dice, porque los niños son malos. Estamos locos, ¿verdad? No podemos confundirnos de esa forma. Entonces, por eso es la pregunta capciosa, ¿quién quiere salvar a los perritos? Pues sí, yo, pero a la luz de ver a los niños en necesidad, ¿quién existen primero a los perritos? Solo un loco diría primero el perro. Algo está mal en ti, algo está seriamente trastornado en tu manera de pensar, ¿verdad? Así que bueno, el pacto que Dios hace con ellos continúa en el capítulo 9, se extiende durante el capítulo 9 y lo vamos a analizar si Dios quiere la próxima clase. Por hoy terminamos, vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de pasar a la sección de preguntas. Como lo comenté, no debió haber sido nada agradable estar 371 días encerrados ahí, ¿verdad? Ha de haber sido difícil, requirió paciencia de parte de Noé y de todos los demás, pero Dios los preservó con vida, ¿verdad? Podemos verlo en nuestra vida. Jesús dijo que seremos librados de la hora venidera, ¿verdad? Vamos a ser salvados por Él, pero eso no significa que vas a vivir la mejor vida aquí en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. A Noé lo metió al arca para salvarse y no la vivió de maravilla ahí adentro. Nosotros estamos aquí esperando que así como a Noé le dijo, sal del arca, en nuestro caso, Jesús en persona vendrá por nosotros. Saldremos de este cuerpo mortal y los que ya estaban muertos, dice la Escritura, saldrán de la tumba. La misma instrucción se nos dará. No va a ser fácil, no es fácil, pero vale la pena, ¿verdad? Así que tenemos mucho que agradecer. Vamos a orar, Señor. Gracias, Padre, porque merecemos la muerte, pero tú nos has dado vida. Merecemos el peor de los castigos, Señor. Aún con mayor razón ahora, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados. Perdona nuestras rebeliones, Señor. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos por lo que Cristo hizo. Noé ofreció un sacrificio para ti y fue olor fragante, Señor. Nosotros no tenemos que ofrecerte un sacrificio porque ese sacrificio ya fue ofrecido. Cristo mismo se presentó en el tabernáculo celestial y no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, para ofrecerse una sola vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados, Señor. Así que sabemos que no tenemos que ofrecerte holocaustos porque el holocausto que quita nuestro pecado ya fue ofrecido, Señor. El cordero que fue inmolado por nosotros fue ofrecido, Señor, hace más de 2000 años. Y fue aceptado, fue fragante. Tu ira fue movida de sobre nosotros, tu ira cayó sobre Él. El castigo de nuestro pecado cayó sobre Él y sobre nosotros has puesto su justicia, Señor. Así que sabemos que tú nos has aceptado por los méritos de Cristo. Sabemos que no estamos en un arca física, pero estamos en Cristo. Seremos guardados de la hora venidera, Señor, y anhelamos el día en que nos llames a cuentas, porque Pablo enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y sabemos y tenemos la certeza, no por nuestras obras, sino por las tuyas, que escucharemos, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo que nosotros veremos no se compara con lo que Noé vio. Podremos verte a ti, Señor, cara a cara, como dice la Escritura. Estaremos contigo para siempre. Y a pesar de lo que hemos sufrido o batallado o lo que hemos tenido que pasar, tú nos darás fuerza para permanecer en pie, porque tú eres fiel. Y el que empezó la buena obra, Señor, que eres tú, la terminará hasta el día de Cristo. Por eso te damos gracias, Señor, porque no merecemos estar en tu pueblo.
no merecemos ser llamados tus hijos. Sin embargo, solamente porque te agradó y para gloria de tu nombre, somos contados como descendencia tuya. Gracias, Señor. Enséñanos a vivir de forma congruente con lo que nos has dado para que tu nombre sea glorificado. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. 15 minutos. Si tienes más de una pregunta, primero da oportunidad a los demás y si aún tenemos tiempo, vuelves a preguntar, ¿ok? No importa si es la primera vez que vienes, cualquiera de nosotros puede preguntar. Buenas noches. La pregunta va con referente a los animales. Por ejemplo, mencionaste ahorita una parte acerca de que el trabajo de Noé y de sus hijos, aparte de eso, pues era alimentarse ellos y alimentar a los animales. Uh-huh. Se te enseñaba en la iglesia tradicional, ¿verdad? Lo que normal de que supuestamente, ¿verdad? Todos los animales de ahí tenían el control de Dios para que no se mataran entre ellos mismos. Como nosotros vimos en el principio, y creo que no tocamos ese punto, pues lo que le tocó ¿cómo se dice? El castigo que le tocó a Adán, que le tocó a Eva y le tocó a la serpiente, simplemente se toca referente a la tierra o algo tercero, es de que la tierra produciría cardos y espinos. Más de los animales no se dice nada. Y se tocó la parte también de que la mujer te acechará como una fiera, y vimos que esa parte era una mala traducción, porque en ese tiempo los animales no hacían eso. Entonces, ¿desde dónde podemos empezar nosotros a ver que los animales se comen entre ellos mismos? O sea, bueno, precisamente en el que sigue, en el capítulo 9, es cuando Dios dice que toda carne le será para comer. Y es lo que se conoce como el punto de partida de los carnívoros, incluyendo el ser humano como omnívoro. Por eso, el problema de que se comieran entre ellos en el arca no estaría presente porque eran todos herbívoros. ¿Me explico? Entonces hablaríamos que tendría un almacén lleno de pura verdura para darle a todos los animales y ellos mismos. Es una teoría. La otra teoría es que de alguna forma los mantenían dormidos. De hecho, esa teoría se vio en la película de Noé, la más reciente que salió, no sé si la viste. Cuando tenían ciertas plantas que las quemaban y provocaban cierto humo y pasaban por todos los animales y los adormecía. De manera que los 371 días, la mayor parte del tiempo estaban dormidos. Es una teoría. La Biblia no dice cómo pasó, no dice qué tanto alimento guardaron. Entonces, tratando de hacer una estimación por el tamaño del arca y la cantidad de animales, la opción más viable es que estuvieran dormidos y no necesitaban tanta comida. Oye, en cuanto decías de que se echa como una fiera, decía que en ese sentido no tendría, o sea, en ese tiempo no tendría sentido. Para el lector, en los tiempos en que Moisés lo escribió, daría perfecto sentido el hecho de que la mujer quisiera dominar al varón, ¿verdad? Como una bestia. No que las mujeres sean bestias, aclaro. ¿Alguien más tiene una pregunta? Sí. Buenas noches, pastor. La referencia que hace a animales limpios y no limpios, ¿hay algo de información bíblica o cómo sabía Noé cuáles iban a ser limpios y cuáles eran para Dios limpios y cuáles no eran limpios? ¿En base a qué se consideraban unos y otros? Bueno, esa información la tenemos hasta la ley de Moisés. El hecho de que haya separado a los animales limpios de los que no, y no se nos dé la explicación, indica que de alguna forma Dios tuvo que informarle. En el caso del holocausto, sabemos que tuvo que haber sido revelación especial de parte de Dios. El hecho de que Noé era justo implica que ya tenía una relación con Dios, entonces no hay nada que impida concluir que son instrucciones que Dios le dio particularmente a Noé o cosas que le solicitó particularmente a Noé por medio de la relación que ya tenían de confianza, en lo que consiste la fe. Pero la Biblia no lo especifica. Gracias. Recordemos que lo que se nos está dando no es un intento de detallar todo lo que pasó, sino relatar en forma simple todo lo que aconteció, ¿ok? No es el propósito, y lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, de darnos lujos de detalle de lo que pasó.
históricamente sabemos que en aquel tiempo eso no tenía importancia. Los estándares más rigurosos que tenemos de decir exactamente lo que sucedió son modernos. En aquel entonces era irrelevante el nivel de detalle mientras se contara la historia completa. Por eso es que no tenemos tanto detalle también. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno, terminamos la sección de preguntas. ¿Hay avisos?